Buenas tardes. Continuamos con las ponencias por la Semana de la Epidemiología en esta edición 2022. Es la reunión número 21 de la RENACE y vamos a tener el tema hoy, situación de la viruela del mono y perspectivas, a cargo del doctor César Monaico, director de Vigilancia en Salud Pública de CS Perú. Estamos saliendo a través de Zoom. Muchas gracias a todas las regiones, a cada profesional de salud que se viene conectando a Zoom, también a los seguidores en Facebook y YouTube. Ustedes, luego de la ponencia del doctor Monaico, pueden dejar sus consultas en la caja de comentarios, que posterior a su exposición vamos a ir resolviendo una a una. Iniciamos de esta forma la exposición, situación de la viruela del mono y perspectivas en el marco de la Semana de la Epidemiología, edición 2022. Doctor Monaico, buenas tardes. Ok, muy buenas tardes. Vamos a conversar sobre la viruela del mono, cuál es la situación y qué perspectiva tenemos con respecto a esta enfermedad. Siguiente, por acá. Ok. Bien, vamos a analizar primero qué es lo que ha ocurrido con la viruela del mono, que era una enfermedad que básicamente es endémica en África, ¿no? Y por qué ahora es que tenemos un incremento fuera de África. Y por eso vamos a ver rápidamente la situación de la viruela del mono en África y cuál ha sido las causas para el resurgimiento de esta enfermedad en África y luego de esta epidemia que tenemos a nivel mundial. Bien, como ustedes pueden ver aquí, este mapa, la viruela del mono es una enfermedad endémica en las zonas tropicales de África, de occidental y central, ¿no? Y tras la erradicación de la viruela, el virus de la viruela del mono surgió pues como un ortopoxvirus más importante en humanos. Pero esta enfermedad ha estado principalmente focalizada en las zonas de África, ¿no? Principalmente en África Central, y uno de los países más comprometidos es la República del Congo, ¿no? La República Democrática del Congo. Pero esta enfermedad básicamente es una enfermedad zoonótica, como vamos a ver más adelante, y fue identificada por primera vez en un brote que hubo en un laboratorio, ¿no? En monos, ¿no? En primates no humanos, y ahí sí fue como la primera vez se describió esta enfermedad. Pero ya en 1970 fue donde se identificó el primer caso en humanos, era un niño de 9 meses, ¿no? Que empezó con fiebre y luego hizo una erupción cutánea luego de 2 días, ¿no? Esto fue en la comunidad de Basankusu, ¿no? En la República Democrática del Congo. Es así como se identifican por primera vez los primeros casos, ¿no? O el primer caso de viruela del mono, y a partir de este primer caso empezaron a identificarse otros casos, ¿no? Y un punto importante es que esta enfermedad tenía un comportamiento endémico, pero no generaba muchos casos. Como vemos acá, principalmente en los años 1981 al 86 o entre 2006 a 2007, principalmente los más afectados eran niños. Ustedes pueden ver entre el 81 y el 86, principalmente el grupo que tenía mayor tasa de incidencia eran los niños de 0 a 4 y de 5 a 9, ¿no? Y de ahí caía. Pero a partir ya de 1981, como ustedes pueden ver, la línea en rojo, se empezó a incrementar el número de casos en todos los grupos de edad, ¿no? Pero principalmente los menores de 30 años. Pero, ¿qué ocurrió, pues, para que esto cambiara, ¿no? De ser una enfermedad endémica en África, con un número pequeño de casos, ¿qué es lo que ha ocurrido para que empezaran a incrementarse? Primero, los casos han incrementado en África, y luego de ahí han estado saliendo han estado produciéndose casos importados. Como ustedes pueden ver aquí en esta gráfica, ¿no? Como vemos aquí en la línea negra es la tendencia de casos en Nigeria, y vemos pues que en años anteriores había muy pocos casos, ¿no? Pero ya en el año 2017 hubo un brote importante, ¿no? Y de ahí ha ido incrementándose el número de casos. Pero ¿qué cosa es lo que ha ocurrido? Lo que ocurrió principalmente es que se ha ido perdiendo la inmunidad a nivel individual y a nivel de la población, porque la erradicación de la viruela del mono terminó en el 1980
y ahí se dejó de vacunar en muchos países, ¿no? Y las personas entonces que habían sido protegidas hasta ese momento, ¿no? Han seguido conservando una inmunidad, ¿no? Porque hay una reacción cruzada, o sea, una producción cruzada contra la viruela del mono y la viruela que ya ha sido erradicada, pero ya los nuevos, los nacimientos, ¿no? Las nuevas personas que nacían después del 80 ya no tenían o ya no se les aplicaba la vacuna. Y es así como se ha ido generando un número importante de gente susceptible, y esto ha originado pues que al tener una protección muy baja, ¿no? Ha originado que resurjan estos casos, ¿no? Y como vemos aquí, en el año 2017 hubo un incremento importante, ¿no? Y no solamente en Nigeria, sino en varios países de África. Entonces, al haber un número importante de casos en África occidental y central, obviamente hay un número de personas que viajan a África, ya sea por turismo, por casa, por diferentes factores, ¿no? La exposición se incrementó, ¿no? Para estas personas que iban a esta zona. Y eso ha ocasionado, pues, que hubieran casos importados en otros países, generalmente en Singapur, Estados Unidos, Israel, por ejemplo, pero eran casos limitados, ¿no? Había un solo caso, dos casos, también se presentó casos en personal de salud, pero pues eran casos en números muy pequeños. Como vemos acá, esta es la cronología de casos hasta antes de 2017. Como vemos, se han presentado diferentes brotes en diferentes lugares o países de África, pero como ven, el número de casos que se presentaba era muy pequeño, ¿no? 3, 5, ¿no? Y luego ha ido incrementándose, ¿no? 11 en los 2000, ¿no? 16 casos, 19 casos, hasta el brote grande que hubo fuera de África, que fue en Estados Unidos, ¿no? Que fue por la importación de roedores de África que contagiaron a unos animalitos que se llaman los perros de la pradera y originaron un brote de 47 personas, ¿no? En Estados Unidos. Fue el brote más grande que se ha tenido antes de este brote en el 2022, ¿no? Entonces, como ven, el comportamiento pues, de esta enfermedad en las zonas de África, si bien esto era endémico, pero no generaban muchos casos, ¿no? Y de ahí, como ven, a partir del año 2000 se ha incrementando, y esto se ha incrementado mucho más a partir del 2017, como ya les mostré. Ok, entonces es así como este incremento de casos en África, ¿no? Obviamente ha contribuido también a que se haya incrementado el caso fuera de África, los casos fuera de África. Ahora vamos a ver rápidamente cuáles son algunas características de este virus, así como los mecanismos de transmisión y qué características tienen los casos, ¿no? Este es un virus ADN, ¿no? Que pertenece de doble cadena, que también causa viruela del, del mono en humanos y en otros animales, ¿no? Y también este virus pertenece a la familia Poxviridae, ¿no? Y del género Orthopoxvirus. Como ustedes pueden ver, es un virus ADN, como ven en la figura, ¿no? Y este virus tiene algunas particularidades, ¿no? Del punto de vista filogenético, tiene varios linajes, ¿no? Tenemos 3 clados, el clado 1, clado 2 y clado 3. El clado 1 es de la República del Congo, es el clado 2, ¿no? Es el linaje que está ligado a África Occidental, así como el clado 3, ¿no? Y dentro del clado 3, el grupo, ¿no? Sublinaje B1 es el que ha desencadenado esta epidemia en todo el mundo, ¿no? Y como ustedes pueden ver aquí al costado, ¿no? Aquí en el lado derecho, vemos un poco la distribución de los genotipos que han sido detectados en diferentes años, ¿no? Y este grupo que está en la parte superior, que es naranja, son los casos que se han detectado en este brote grande en el 2022, ¿no? Como ustedes pueden ver, es un grupo que se diferencia del resto, ¿no? Estos virus se diferencian filogenéticamente del resto de virus. Bien, esta es una enfermedad zoonótica, no se sabe cuál es el huésped natural de la viruela del mono, pero sí se sabe que hay animales que son susceptibles de infectarse, ¿no? Como los roedores arborícolas, los primates, los roedores terrestres y obviamente los humanos. ¿Cómo se transmite? Esta es una enfermedad en África, por ejemplo, donde es endémica, se transmite principalmente
por contacto con roedores o con otros animales, ¿no? Que ya les mencioné, y que se producen por mordidas, rasguños o consumo de carne cruda, ¿no? Pero este es en África, donde es endémico. También hay transmisión humano-humano, como ya hemos visto, pero en África esa transmisión pues era limitada, ¿no? No había muchos casos que se generaban producto de esta enfermedad. Pero ahora sí, en este brote que hemos tenido se han generado un número muy importante de casos, ¿no? ¿Y por cómo es que se transmite? Básicamente por ponerse en contacto cercano con secreciones respiratorias infectadas o lesiones de la piel, ¿no? Es un contacto estrecho y que actualmente ya se sabe que el mayor riesgo es por contacto durante las relaciones sexuales, ¿no? Esta no es una enfermedad de transmisión sexual, todavía no se ha demostrado eso, pero sí se produce el mayor riesgo cuando uno tiene un contacto íntimo con una persona. ¿Cuáles son las características clínicas? Al lado izquierdo de su pantalla, ustedes pueden ver pues, un niño de África, ¿no? Que tiene múltiples lesiones, generalmente son consecutivas, tienen ganglios, pero en el brote actual hay una diversidad, ¿no? Hay personas que tienen muy pocas lesiones, hay personas que también tienen un número importante de lesiones, pero no como las lesiones observadas en África, ¿no? Y otro punto importante también es que hay lesiones que se localizan en la zona ano-genital, ¿no? Eso es una característica de muchos pacientes. Y hay lesiones, estas lesiones pueden haber pústulas, pápulas, costras conviviendo en el mismo momento, ¿no? Bien, ¿cuáles son las características clínicas? Como vemos, el rash es importante, ¿no? Las lesiones en la piel, casi el 95% tienen lesiones en la piel. Hay fiebre, también hay linfadenopatías o inflamación de los ganglios, ¿no? En algunos casos hay faringitis, dolor de cabeza, letargia, ¿no? Y también las lesiones se presentan principalmente en la región anogenital, como ya les comentaba, casi el 97%. Esta es una serie grande que que se publicó en New England, ¿no? También en la nariz, ¿no? También en la cabeza, disculpen, ¿no? Hay diferentes lesiones, ¿no? En la cara, en el tronco, en las palmas, ¿no? Eh, palmas de las manos o la planta de los pies, ¿no? Como ustedes pueden ver, estas lesiones se localizan en diferentes áreas, pero es característico de este brote que generalmente se presentan de manera importante en la región anogenital. Los tipos de lesiones, como ya les comentaba, hay lesiones vesicopustulares, máculas, úlceras simples, ¿no? Múltiples úlceras y otras, ¿no? Y en algunos casos hay pacientes que no han presentado el rash. Bien, estas son las características que claramente son diferentes a lo observado en los pacientes de África, ¿no? Ok, ¿qué es lo que ha ocurrido con la epidemia de viruela del mono? ¿Cómo es que va esta epidemia de viruela del mono en el año 2022? ¿No? Los casos fueron identificados en mayo, el 7 de mayo fue identificado el primer caso, que era una persona que venía de Nigeria, era un varón, ¿no? Y luego se identificaron otro clúster de 2 personas que no se sabía si habían tenido contacto con otras personas. Y luego, como ven acá, se presentó otro clúster más grande en azul, ¿no? Que está relacionado con personas que acudían a los servicios de tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y VIH, ¿no? Entonces, en Reino Unido se generaron 3 clústeres importantes, ¿no? Y así es como empieza esta epidemia en Reino Unido y también en otros lugares, ¿no? Vemos claramente aquí que esta epidemia ha ido progresando en Reino Unido, ¿no? Reino Unido tiene un número importante de casos, como ustedes pueden ver, ha ido creciendo poco a poco y se va extendiendo a otros lugares de Reino Unido, ¿no? Y a nivel mundial, ¿no? Una vez que empezaron a aparecer los casos en Reino Unido, otros países empezaron a notificar casos, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Italia, Portugal, empezaron a notificar casos, ¿no? Actualmente tenemos más de 60.000 casos con 23 defunciones, como ustedes pueden ver, y los países más comprometidos son los que están en Europa, ¿no? Y en América y en las Américas, ¿no? Tanto Estados Unidos, Canadá, como los países de Latinoamérica, ¿no? Como Perú, ¿no? Brasil, Ecuador, Argentina, ¿no? Como ustedes pueden ver, el mayor número de casos se concentra en Europa, que diga en las Américas con 36.000 casos y en Europa con 23.000 casos. Después sigue África, Pacífico Occidental y
Mediterráneo occidental y el Asia sudoriental, ¿no? Que tiene también pocos casos, ¿no? La mayor parte de casos o fallecidos han sido de África, como ven ahí, ¿no? Obviamente en África, por las condiciones de los países de África, es que se presenta mayor número de fallecidos. Principalmente se presentan en personas con inmunosupresión o en niños o en gestantes, ¿no? En Europa tenemos solamente 3 fallecidos y en las Américas 4 fallecidos. ¿Cuáles son las características de los casos? ¿No? Este es un punto importante, ¿no? En esta serie grande, que se repite en realidad en varias partes del mundo. La mayor parte de personas son varones, ¿no? Son jóvenes, adultos, y que tienen una orientación sexual, ¿no? O son en general homosexuales o bisexuales, también hay heterosexuales, ¿no? Otro punto importante es que hay un número importante de casos que son personas viviendo con VIH, ¿no? En esta serie de 41%, ¿no? Son personas viviendo con VIH. También tienen antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Clamidia, gonorrea, sífilis, herpes. Y esto nos orienta un poco que el grupo que se está infectando, pues, es un grupo de alto riesgo, ¿no? Que tiene un comportamiento sexual de alto riesgo, ¿no? Porque aparte de, tienen pues otras enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Bien, ¿cómo se transmite? O sea, ¿cuál es la dinámica de transmisión de esta enfermedad? Y este es un punto importante para entender cómo es que esta enfermedad se disemina, ¿no? Dentro de los países, y vamos a tener en cuenta ahí varias cosas, ¿no? Esta es una enfermedad que está relacionada con el comportamiento sexual, ¿no? Con un comportamiento o con grupos de alto riesgo, ¿no? Y ahí hay que entender un poco las redes sexuales, ¿no? Ya en otra conferencia mañana vamos a hablar un poco más en detalle sobre este tema. Ahora solamente vamos a dar algunos conceptos importantes, ¿no? Eh, una persona normalmente pues tiene una red de contacto, ¿no? Y en este caso, hablando específicamente de las redes sexuales, uno puede practicar, por ejemplo, una monogamia serial, o sea, yo tengo mi pareja, estoy con ella un tiempo, después de un tiempo termino, luego busco otra pareja, se llama monogamia serial, ¿no? Y el riesgo en este grupo de monogamia serial es mucho más bajo, ¿no? Es mucho más bajo porque yo solamente tengo una sola pareja, ¿no? En un determinado tiempo, ¿no? Y luego puedo ir teniendo otras parejas, pero que se producen en diferentes momentos, como ven aquí en la parte superior, ¿no? Acá en la parte superior. Y si esa persona se infecta, ¿no? Esa persona se infecta, ¿ok? Esa persona, dependiendo de la duración de la enfermedad, ¿no? Esto de aquí, por ejemplo, está hecho para VIH, ¿no? Pero se aplica tranquilamente para viruela del mono. Viruela del mono, pues más o menos, la enfermedad dura 3 a 4 semanas y ese es el periodo en el cual se puede contagiar, ¿no? Entonces, esta persona, dependiendo, ¿no? De cuánto dure la enfermedad, puede contagiar a otras parejas, ¿no? Pero como esta enfermedad dura poco, en realidad, el riesgo de contagiar a otras parejas es mucho menor, ¿no? En cambio, en VIH es diferente, ¿no? En VIH, si no tomas targa, tú puedes contagiar, pues, a las personas por más largo tiempo, ¿no? Pero también hay lo que se llama la concurrencia, ¿no? Que ahorita vamos a detallar rápidamente. Es cuando una persona tiene varias parejas al mismo tiempo, ¿no? Como esta persona de acá, tiene 5 parejas, ¿no? Al mismo tiempo, ¿ok? O en periodos cortos. Y si esta persona se infecta, obviamente va a infectar a un mayor número de personas, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Generalmente esta enfermedad se está desarrollando principalmente en personas que tienen un comportamiento sexual de alto riesgo, ¿no? Que tienen múltiples parejas sexuales, ¿no? Que usan las redes sociales para poder tener citas, ¿no? O relaciones, o buscar una pareja, ¿no? Entonces, es un grupo, pues, que tiene un alto grado de concurrencia, ¿no? Como ya les expliqué. Y otro punto importante que promueve y ha promovido también esta enfermedad es que ya en Inglaterra, por ejemplo, se han estudiado pues que en festivales o en bares o en nightclubs también son los lugares propicios, o en los saunas, ¿no? Son los lugares donde también hay un número importante de casos que se generan de la visita a estos lugares, porque en algunos casos en estos lugares se tienen relaciones sexuales, ¿no? Con múltiples parejas. Entonces, estos eventos facilitan la transmisión, ¿no? Y se produce pues
una especie de superdiseminadores, ¿no? Que una persona puede contagiar a varias otras personas. También, ¿no? Aquí en Inglaterra, ¿no? Estamos mirando cómo el número de contagios que se han producido, ¿no? En estos eventos, por ejemplo, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, ¿no? En los bares hay 16, 8 casos, 4 casos, 3 casos, y así se van conglomerando casos importantes en estos números, en estos eventos, ¿no? Lo mismo acá al costado, esto de aquí es en eventos fuera de Reino Unido, ¿no? Donde también se han producido un número importante de casos, ¿no? Generalmente los festivales, ¿no? Son lugares donde se incrementa el riesgo de infectarse, ¿no? Porque en muchos casos, en estos lugares, pues también se tiene relaciones sexuales sin control, ¿no? Con varias parejas sexuales, ¿no? Y eso mueve también esta enfermedad, ¿no? Entonces, ya hemos visto pues que esta es una enfermedad que está ligada al comportamiento sexual y está desarrollando generalmente en personas de alto riesgo. Pero estas personas también de alto riesgo se conectan con estas personas de mediano o bajo riesgo, ¿no? Y ahí es donde resultan infectadas, por ejemplo, mujeres, ¿no? O en algunos casos, otros grupos de la población. Bien, vamos para ir ya terminando esta pequeña revisión de la enfermedad de la viruela del mono, vamos a hablar sobre qué es lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Actualmente en el país tenemos 2.173 casos hasta el corte del día de ayer. El Lima es el que concentra el mayor número de casos, con 1.723 casos, y de eso el distrito de Lima es el que concentra el mayor número de casos, con 1.701, ¿no? También tenemos a Martín de Porres, otro distrito que concentra un número importante de casos. Si vemos a nivel nacional el mapa, básicamente Lima metropolitana, ¿no? Con La Libertad, son las regiones, ¿no? O los lugares donde hay mayor número de casos, ¿no? Como vemos aquí en la curva, esto ha ido creciendo rápidamente, ¿no? Y todavía tenemos un número importante de casos. Vemos la curva acumulada, al inicio el crecimiento era rápido, ahora se está desacelerando un poquito, pero todavía siguen creciendo el número de casos, ¿no? Pero aquí hay que distinguir dos cosas, ¿no? Lima obviamente es el departamento del país que tiene el mayor número de habitantes, ¿no? Y es obviamente donde se espera que haya un número grande de casos. Pero también esto va a ir ya ingresado a otros departamentos y dependiendo de las redes sexuales largas que hay en estos lugares, ¿no? Y el número de personas de alto riesgo va a ir desarrollándose, van a ir apareciendo más casos en las otras regiones, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta, ya en Lima, si uno mira la curva de Lima, obviamente ahí había una desaceleración, todavía hay casos que se presentan, pero bueno, obviamente Lima pues ha sido el lugar donde empezó la epidemia y luego de ahí se ha ido diseminando a otros lugares, ¿no? Vemos acá, para tener una idea cómo es la curva de casos, aquí ya está dividido por Diris. Diris Centro es el que tiene el mayor número de casos, seguido de Lima Norte, Lima Sur. Lima Este y Callao tienen menor número de casos, obviamente por el tamaño, ¿no? Y también tenemos pues otras regiones que tienen también un número importante de casos, ¿no? Bien, como ustedes pueden ver, la mayor parte de casos son hombres, pero sí tenemos un número también importante de mujeres, ¿no? Que se han contagiado básicamente, en algunos casos, a la mayor parte de ellas por su pareja sexual, ¿no? Por su pareja o esposo o novio, ¿no? Y como vemos aquí, cada vez está aumentando el número de mujeres, ¿no? Y ahí es importante eh, tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Acuérdense que estos grupos de alto riesgo se conectan también con otros grupos de mediano y bajo riesgo, ¿no? Y ahí es donde el grupo de mediano o de bajo riesgo, en este caso mujeres, ¿no? Son las que resultan infectadas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas también que tienen un comportamiento bisexual, ¿no? Y se contagian, obviamente, y luego infectan, pues, a sus parejas femeninas, ¿no? Como vemos acá, el número de casos en personas viviendo con VIH ha ido disminuyendo, ¿no? Pero el número de casos en el grupo de HSH todavía se ha ido manteniendo, ¿no? De manera importante. Y es el grupo donde está concentrado esta enfermedad, ¿no?
Otro punto importante cuando uno analiza una enfermedad es determinar el número reproductivo básico, ¿no? El número reproductivo básico que nos va a indicar cuál es la transmisibilidad de esta enfermedad. Esta es en realidad una enfermedad que no es tan transmisible, ¿no? Como ven acá, el número reproductivo básico para Perú va entre 1.5 a 1.4 más o menos, ¿no? En otros países como Reino Unido se ha determinado que es 1.8, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que por cada caso, por lo menos 2 personas se están infectando, ¿no? Por cada caso de viruela del mono. Y al costado tenemos el número reproductivo efectivo, ¿no? Donde ustedes pueden observar que todavía está por encima de 1, significa que todavía hay una transmisión importante en la comunidad, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Ya para terminar, vamos a hablar sobre los escenarios y las perspectivas de la viruela del mono, ¿no? Nosotros como país y como CDC hemos generado 4 escenarios que se pueden presentar, ¿no? El escenario 1, que básicamente son casos importados y transmisión local, ¿no? Este escenario no estamos. El escenario 2, donde hay una transmisión local limitada a un subgrupo de la población. Este es el escenario en el cual se encuentra el país, donde hay un mayor número de casos, ya sean importados, secundarios o autóctonos, ¿no? Y hay una transmisión concentrada en un subgrupo de la población. En este caso, los hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Luego tenemos el escenario 3, donde ya esta transmisión salta a otros grupos, ¿no? Ya sean heterosexuales, ¿no? Trabajadoras sexuales, clientes trabajadoras sexuales o población en general, ¿no? Y sin estar ligado pues a una exposición sexual con los grupos de alto riesgo, ¿no? Este es un concepto importante porque algunas personas dicen, no, debemos estar en escenario 3, ¿no? En el escenario 2 puede haber casos en otros grupos, pero son limitados el número de casos, ¿no? Pero ya cuando esta enfermedad pase a otro grupo, ya no requiera de el concurso de estos grupos de alto riesgo, en este caso, los que tienen un comportamiento sexual de alto riesgo, recién vamos a decir que estamos en escenario 3, ¿no? Entonces es un concepto importante que hay que tener en cuenta. Todavía continuamos en escenario 2, y en escenario 2 también se pueden presentar casos en mujeres, ¿no? En niños, por ejemplo, o en otros subgrupos de la población, pero el número de casos es todavía mucho menor, ¿no? Pero ya cuando esta enfermedad pase a otros grupos y se sostenga la transmisión dentro de cada grupo, ya estaremos hablando de escenario 3. Y el escenario 4 es ya pues cuando la transmisión es amplia, ¿no? Y ya se vuelve una enfermedad endémica, ¿no? Y hay episodios locales. ¿Qué quiere decir? Que esta enfermedad va a pasar a los animales, ¿no? Y los animales son los que van a mantener esta enfermedad circulando, ¿no? En el país, ¿no? Y esto se ha visto en África, obviamente, en ningún otro país, solamente en África. Y bueno, la idea es que no lleguemos a este estado, ¿no? Entonces, estamos en escenario 2, repito, todavía está enfocada, esta enfermedad está afectando a un subgrupo de la población que son los HCH, pero dentro de los HCH principalmente los que tienen un comportamiento de riesgo alto, ¿no? Aquellos que tienen múltiples parejas sexuales, ¿no? Y todavía no estamos en escenario 3, ¿ok? Entonces un poco para ir aclarando, porque a veces en las redes pues hacen comentarios y algunos comentarios no son los más adecuados. Bien, ¿cuál es la perspectiva de esta enfermedad? O sea, ¿de qué depende de que esta enfermedad continúe evolucionando, ¿no? Primero que esta no es una enfermedad letal, ¿no? Si bien es cierto han habido algunos fallecidos, como ya les mostré, pero no es una enfermedad letal. Obviamente sí causa estragos porque produce, pues, disconfort, si tienen las lesiones en las mucosas, en la región no genital, en algunos casos pueden tener infecciones, ¿no? Pero no es una enfermedad letal. Por ahora está focalizada en un subgrupo de la población, pero ¿cuál es la posibilidad de que pase a otro subgrupo? Existe la posibilidad, ¿no? Pero para que esta enfermedad en los otros subgrupos se mantenga, obviamente necesitamos un número importante de personas en ese subgrupo, ¿no? Nuevo, que tenga comportamientos de alto riesgo, ¿no? Comportamientos sexual de alto riesgo para que se pueda mantener. También tiene mucho que ver con el tamaño de la población afectada, o sea, qué tan grande es la población, por ejemplo, de HCH que se está afectando ahorita y que tiene un comportamiento de riesgo alto, ¿no? O sea, de eso depende también. Y eso es importante porque de acuerdo al tamaño de la población que se está enfermando en estos momentos, ¿no? Que son un grupo de alto riesgo, que tiene un comportamiento sexual de alto riesgo,
es que se va a ir diseminando esa enfermedad en algunas partes del país, ¿no? Como les decía, esta es una enfermedad que tiene que ver con el comportamiento sexual, ¿no? Entonces ahí tenemos que trabajar cambio de comportamiento en las intervenciones, ¿ok? Para poder reducir el número de casos, ¿no? Ya en otros países, por ejemplo, una de las herramientas importantes ha sido una buena comunicación a estos grupos de riesgo, ¿no? Tratar de influir en los comportamientos, y eso ha hecho pues que en Europa ya en algunos países está disminuyendo el número de casos, ¿no? Obviamente la vacuna también es otra herramienta importante, pero pues no hay muchas vacunas disponibles. Entonces necesitamos trabajar con información y con comportamiento, ¿no? Cambio de comportamiento en nuestros grupos. También depende de las redes sexuales, o sea, qué tan extensa la red local o externa, ¿no? También depende de, obviamente son grupos que están activos en la parte de las redes sociales, y eso también hace pues que el contacto entre ellos sea mucho mayor, ¿no? Entonces, ya por ejemplo, en el país hemos detectado pues que hay redes que van más allá, por ejemplo, de Lima, ¿no? Que se conectan con otros departamentos, ¿no? ¿Estamos en el escenario 3? Como ya le dije, no, porque todavía no hay una transmisión sostenida en los otros grupos de la población. La transmisión todavía es sostenida solamente en el grupo de HCH. Ese es un punto importante que hay que tener en cuenta. ¿Y qué va a pasar con la tendencia de casos? Lo que esperamos es que continúen los casos, ¿no? Porque ya se están afectando otras regiones, y dependiendo de las características que ya les he comentado, tamaño de las redes sociales, tamaño de la población afectada, ¿no? Eso puede ir generando más casos, ¿no? Y también puede ir generando casos en otros grupos, ¿no? En mujeres, por ejemplo. Por eso se tiene que también trabajar con la estrategia de salud sexual y reproductiva, ¿no? Con gestantes, ¿no? Informando a las mujeres del riesgo que tienen por su pareja, obviamente, ¿no? Principalmente. Bien. Eso es lo que quería comentarles sobre esta epidemia que tenemos aquí en el país y en otros países del mundo. Y bueno, abrimos las preguntas. Así es, gracias, doctor Monaico. Importante información la que ha compartido el día de hoy sobre la situación de la viruela del mono y perspectivas. Tenemos preguntas que nos dejan a través de Zoom. Una de ellas es, ¿hay pacientes cuyo diagnóstico de viruela del mono se descubre recién cuando se hace el diagnóstico de VIH y el riesgo de muerte es mayor? Bien, es al contrario. O sea, generalmente la mayor parte, bueno, para responder a la pregunta, eh, esta enfermedad se detectó en este grupo de personas viviendo con VIH, ¿no? ¿Se escucha? Hola. Hola, ok. Es al contrario, o sea, se detectó en el grupo de personas viviendo con VIH, y en general, por ejemplo, en muchos países, las personas viviendo con VIH tienen acceso a Targa, ¿no? Y eso les reduce el riesgo de complicación. Más bien, aquellos que no están en Targa son los que tienen mayor riesgo de complicación y muerte, aunque, como ya les expliqué, esta enfermedad no es letal, ¿no? O sea, las muertes que hemos tenido a nivel mundial son muy pocas, ¿no? Y generalmente han sido por algunas complicaciones, ¿no? Algunas complicaciones de esta enfermedad, ¿no? Y entre las complicaciones estaba, por ejemplo, la infección, las lesiones en la piel o en la mucosa, ¿no? Y también otras complicaciones eh, que pueden afectar principalmente, ¿no? Aquellas que tienen, personas que tienen inmunosupresión, ¿no? Severa. Tenemos otra consulta a través de Facebook, nos la hace Edgardo Nepolinares. Primero la felicita, excelente presentación, doctor Monaico, y la pregunta es, ¿cómo interpretar los pocos casos reportados en zonas amazónicas con alta prevalencia de conductas de riesgo? Bueno, el doctor Nepo, muchas gracias. Es una muy buena pregunta. Nosotros ahorita estamos tratando de hacer búsquedas activas, ¿no? Porque nos llama la atención a nosotros también que se tenga muy pocos casos en estas zonas, ¿no? Pero también tiene que ver mucho, pues, con el comportamiento y con las redes, ¿no? Obviamente en Lima es donde la población afectada es mucho mayor, ¿no? Y donde obviamente el contacto y las redes son más amplias. Pero igual estamos ahorita como CDC tratando de investigar también por qué en otros lugares donde la prevalencia de VIH, por ejemplo, no Loreto, porque es un lugar
es una región que tiene una prevalencia de VIH hasta 1%, por ejemplo, ¿no? Y que tiene una importante población afectada, no se da, ¿no? Entonces estamos ahorita investigando tratando de responder a esa pregunta, ¿no? Y la idea, pues, es que ya a nivel nacional, porque hay muchas regiones, ¿no? Que tienen un número importante también de casos, ¿no? Por ejemplo, La Libertad, todo lo que es la costa del país, Piura también es otra zona importante. Entonces, es necesario también ahí mejorar la búsqueda de casos, ¿no? Ya como CDC estamos capacitando a nivel nacional para tratar de identificar a la mayor parte de casos, ¿no? Pero sí llama la atención, como usted pregunta, por qué en algunas zonas donde la prevalencia de VIH y ITS es alta, todavía no empiezan a aparecer los casos, ¿no? Entonces, pueden ser varios factores, como le digo, que no estén notificando o que las personas no acudan a los servicios, ¿no? O puede ser también, pues, que de repente las redes no son tan largas, pero habría que analizar ese tema, ¿no? Gracias, doctor. Nos llega una pregunta desde Ayacucho. El licenciado Armando Yamoca Rodríguez nos pregunta, ¿se han registrado casos asintomáticos? Y si es el caso, ¿pueden transmitir la enfermedad? Bien, no hemos tenido un caso sintomático, en realidad sí es posible, ¿no? Hay personas que tienen muy pocas lesiones. Si es asintomático, difícilmente va a buscar, pues, apoyo en los servicios de salud, ¿no? Pero sí es posible y hay estudios que hablan de casos asintomáticos y también obviamente hay un riesgo de contagiar por el contacto, pues, con las secreciones también, ¿no? Hay riesgo de todas maneras. Y eso también es importante, ¿no? Porque en algunos casos esta enfermedad puede producir un cuadro leve, ¿no? Personas que tienen una o dos lesiones o una sola lesión y no les llama la atención y pueden estar desarrollando su vida normal y nunca acuden a los servicios de salud. Nosotros hemos estimado que puede haber un subregistro de casos, ¿no? Porque hay casos que son casos leves, ¿no? Y que no acuden a los servicios. Entonces, ese es un punto importante, ¿no? Todavía se está investigando bien el rol de los asintomáticos en la diseminación de esta enfermedad, pero como ven, la mayor parte de casos que hemos visto no son casos sintomáticos, que tienen lesiones, ¿no? Y que obviamente han generado otros casos, ¿no? Otros casos producto, pues, de estas redes sexuales largas que hay entre ellos, ¿no? Otra de las consultas que nos llega, doctor, es ¿cuál es el manejo de casos de viruela del mono en el primer nivel de atención? Bien, estos casos en general, si no tienen ninguna complicación, debería manejarse en su casa, ¿no? Y como se está haciendo, son monitorizados por el Ministerio de Salud y a través de las llamadas o también tratando de identificar si es que se puede presentar alguna complicación. Ya los casos que tienen complicación, por ejemplo, infecciones o dolor o proctitis, por ejemplo, ¿no? Ya son casos que requieren, en algunos casos, ser hospitalizados. Entonces, a primer nivel de atención, yo creo que lo importante es la información adecuada, ¿no? La información para evitar transmitir en su casa, ¿no? A otras personas por contacto cercano, ¿no? O a su pareja, y también información del cuidado, ¿no? Del cuidado, eso es importante, informar a los pacientes y sobre todo hacer el seguimiento de los casos para detectar si es que hay alguna complicación. Otra de las consultas, ¿cómo registramos el alta de los pacientes y quién realiza el certificado médico de los pacientes con viruela del mono? Bien, bueno, generalmente el paciente que viruela del mono debería estar aislado hasta los 21 días, pero eso depende, ¿no? Depende mucho de la evolución del cuadro. Hay personas, pues, que ya las costras se han caído, tienen piel sana antes de los 21 días, ¿no? Y eso ya tiene que darle el alta la persona que le hace seguimiento, ¿no? Entonces, es variable, ¿no? Generalmente el aislamiento supuestamente hasta 21 días, pero hay personas que han demorado más todavía en eliminar las costras, ¿no? Es que eso es un promedio. Entonces, el alta tiene que darle, pues, la persona que le hace seguimiento. Muchas gracias, doctor. Ahora en Facebook nos hacen una consulta. Eliseo Apaza Sarabia pregunta, ¿cómo resolver el aislamiento en domicilios hacinados o pacientes que viven solos? ¿Sería adecuado tal vez un aislamiento institucional? Bien, es importante tener en cuenta que
Para poder realizar la prueba, ¿no? Se realiza generalmente de las lesiones, ¿no? De las lesiones. Entonces, mientras tenga lesiones, se puede realizar la prueba, ¿no? Para poder identificar esta enfermedad. Es importante, ya el INE se ha capacitado al personal a nivel nacional, ¿no? En cómo tomar la muestra. Eh, y bueno, es frente a un cuadro similar a la viruela del mono, es importante descartar, ¿no? Bien, entonces, es importante informarse, ¿no? Sobre cómo va evolucionando esta enfermedad, quiénes son los grupos más afectados, qué está ocurriendo con los otros grupos, ¿no? Para poder tener información de primera mano, ¿no? Sobre esta enfermedad. Bien, retomamos con las preguntas que quedaron pendientes en el chat de Zoom. Janet Ocon Roncal de la DISLI Maestre nos pregunta, buenas tardes, ¿se tiene el reporte y la caracterización de los casos confirmados que no se contagiaron por contacto sexual? Bien, tenemos a niños, ¿no? Que han salido contagiados. Básicamente es por contacto directo, ¿no? Ya sabemos que esta enfermedad se contagia por estar muy cercano con la persona, ¿no? Por eso es importante, y aquí a los epidemiólogos de toda la red, es hacer una buena investigación del caso, ¿no? Hay que definir bien cómo es que ha sido la transmisión, ¿no? Obviamente ese es un tema sensible porque involucra pues aspectos de nuestra vida más íntima, ¿no? Pero es importante tratar de llegar a la persona y poder hacer una buena investigación para determinar realmente dónde se contagió, porque esto nos va a ayudar a poder saber si ya está ingresando a otros grupos, ¿no? Y poder definir bien los escenarios, ¿no? Por eso es importante hacer una buena investigación de cada caso. Bien, doctor, estamos ya con las preguntas finales. ¿Cómo evolucionan los casos de la viruela símica en neonatos y lactantes en otros países? Y seguida esa pregunta, ¿en qué casos no recomiendan el contacto piel a piel? Bien, bueno, en información sobre neonatos y lactantes, bueno, tenemos de África, en realidad, en África es donde la mayor parte de niños, como les comentaba, la mayor parte de casos se presentaba generalmente en niños muy pequeñitos, ¿no? Menores de 0 a 4 años, ¿no? Y en estos niños esta enfermedad es grave, ¿no? Pueden complicarse muy fácilmente, ¿no? Por eso que la letalidad en África, por ejemplo, es alta, ¿no? Es alta, puede llegar hasta el 10%. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta que los niños son un grupo de alto riesgo de enfermar, principalmente los niños más pequeños, ¿no? Y en general no se recomienda el contacto, ¿no? Cercano con el paciente, ¿no? Es importante durante el periodo, ¿no? de enfermedad y hasta que las costras se caigan por completo y aparezca piel nueva, no se recomienda el contacto cercano, ¿no? Para eso, obviamente, hay que mantener la distancia, hay que usar mascarillas. Si vamos a atender a nuestro paciente, hay que hacerlo con guantes, ¿ok? Para evitar contagiarnos, ¿no? Pero la vía principal de contagio actualmente es a través de el contacto durante las relaciones sexuales, ¿no? Que implica un contacto estrecho entre dos personas. Doctor, dos preguntas finales para ir culminando ya con esta parte de la ponencia. ¿Hay posibilidades de transmisión a través de la lactancia materna? Bueno, básicamente por el contacto, ¿no? O sea, si yo tengo una mamá que está infectada y da de lactar al niño y lo pone en contacto con las secreciones o con las lesiones, se puede contagiar, ¿no? Por eso les decía, lo ideal es evitar el contacto, ¿no? Con la persona infectada para reducir el riesgo de exposición y de contagio. Eso es importante tener en cuenta. Ya se sabe que se puede contagiar a través de transmisión vertical, ¿no? Durante de la mamá al niño, ¿no? Entonces eso ya está documentado. Entonces es importante tener en cuenta esos aspectos para reducir el riesgo de contagio. La pregunta final, doctor, que preocupa a muchas personas, en el caso de llegarse a contagiar de viruela del mono y luego recuperarse, ¿quedan secuelas internas, externas, tal vez? Como les comentaba al inicio, en general esta es una enfermedad que tiene un cuadro leve, moderado, ¿no? Las secuelas se pueden presentar básicamente cuando se pueden aparecer infecciones, ¿no? De las lesiones o a nivel de la mucosa en algunos casos,
O también cuando hay pacientes que presentan proctitis, que tienen mucho dolor, también son algunas complicaciones que se están observando ahora, ¿no? Pero igual tenemos que ir conociendo más sobre esta enfermedad fuera de África. Se conoce también en cierta medida lo que ocurre en África, pero no conocemos bien todavía muchas cosas sobre esta enfermedad fuera de África, ¿no? Todavía es una enfermedad que recién ha aparecido en este año, ¿no? Fuera de África y tenemos que conocer varias cosas. Nosotros como CDC estamos ahorita haciendo un análisis, por ejemplo, de quiénes son las personas que se están hospitalizando, por qué se están hospitalizando, y la idea pues es también ver si quedan algunas secuelas de estos pacientes. Ok, doctor, muchas gracias. Esa fue su participación en el tema situación de la viruela del mono y sus perspectivas a cargo del doctor César Munaico, director de Vigilancia en Salud Pública de CDC. Vamos a continuar, pero mientras tanto un entretiempo antes de seguir con el siguiente tema. Tenemos introducción al modelamiento matemático en salud pública. Esta es la parte teórica y mañana vamos a realizar ya la parte práctica. Vamos a cambiar de tema, unos segundos de entretiempo, por favor, para poder continuar con la última ponencia del día de hoy en esta inauguración de la Semana de la Epidemiología en la edición 2022, que es la reunión 21 de la RENACE. Recordemos que el día central es el jueves 22 de septiembre, donde celebramos el Día del Epidemiólogo Peruano. Continuamos con la exposición Introducción al Modelamiento Matemático en Salud Pública. Ok, nuevamente buenas tardes. Vamos a hablar de un tema importante. Los que estuvieron en la mañana, ¿no? Dentro del área de vigilancia tenemos la unidad de análisis epidemiológico y modelamiento matemático. Ya desde más de un año venimos trabajando estas técnicas matemáticas que son muy importantes porque nos ayudan pues a generar escenarios, a hacer proyecciones, a ver la perspectiva de una enfermedad. Y vamos a conversar de algunos aspectos importantes sobre este tema, ¿no? Y el día de mañana, Sergio Luque va a hacer una práctica en R de cómo es que se hace un modelo matemático, ¿no? En R, ¿no? Algo sencillo, ¿no? Para que tengan una idea de cómo es que es todo este proceso. Entonces yo voy a hablar un poco en general sobre introducción al modelamiento matemático, ¿no? En salud pública, y luego para dar algunos conceptos que le van a ser útiles para el día de mañana en la parte práctica. Bien, ustedes pueden ver aquí, tenemos 4 curvas, ¿no? Tenemos el brote de peste, ¿no? En Londres, ¿no? Tenemos también una epidemia de sarampión en New York, ¿no? En New York City. ¿Ok? Pero y también tenemos abajo, ¿no? El comportamiento a lo largo del tiempo, eh, tanto en Londres como en New York City, ¿no? De las dos enfermedades. Entonces, siempre uno se pregunta, ok, y cuando empieza una epidemia, siempre nos preguntamos cuánto va a durar, cuántas personas van a infectarse, cuántas personas van a hospitalizarse, van a fallecer. Y nos preguntamos también a veces, ok, ¿y esta enfermedad va a continuar en el tiempo? ¿No? ¿Podemos predecir qué es lo que va a ocurrir con esta enfermedad? Entonces son preguntas que nos hacemos los epidemiólogos y los salubristas, ¿no? Para ver qué cosa va a suceder con una enfermedad. Entonces, en ese caso, los modelos matemáticos son útiles para responder a estas y a otras preguntas. Entonces vamos a hablar un poco sobre este tema. Aquí en esta foto tenemos a los 2 personas pioneras en el modelamiento matemático, ¿no? A William Kegmar, ¿no? Y Anderson Gray McKenrich, ¿no? Ellos fueron los que empezaron a trabajar modelamiento matemático en su artículo seminal que se llama Contribución a la teoría matemática de las epidemias, ¿no? A partir de este artículo, se empezó a desarrollar estas técnicas matemáticas para poder entender el comportamiento de las epidemias y las enfermedades, ¿no? A nivel mundial. Como vemos aquí, ¿no? El ejemplo que les di, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el brote de sarampión en New York, ¿no? Y como a través de un modelo tan sencillo como es el modelo SIR, ¿no? Modelo que tiene 3 componentes, ¿no? Los susceptibles, los infectados y los recuperados, cómo se puede modelar, ¿no?
una epidemia, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Si ustedes recuerdan el gráfico, acá está, la epidemia de sarampión, por ejemplo, ¿no? Y lo podemos modelar acá, ¿no? Y también cómo podemos modelar el comportamiento futuro. Como ven aquí, miren cómo se va comportando en ondas, son brotes estacionales cada cierto tiempo, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, este es el comportamiento de el sarampión aquí, ¿no? Entonces se puede reproducir en cierta medida a través de los modelos matemáticos cuál es el comportamiento de una enfermedad, ¿no? Como modelos tan sencillos como el modelo SIR, ¿no? Puede hacer eso. También hay modelos mucho más complejos, ¿no? Y aquí tenemos el modelo para peste, ¿no? Que en realidad esta es una enfermedad que tiene que es una zoonosis, tiene que ver con animales también, ¿no? Y el comportamiento es totalmente diferente, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Entonces, como estos modelos, como ven acá, es un modelo mucho más complejo que el anterior, nos ayudan a reproducir el comportamiento de estas enfermedades, ¿no? Obviamente tiene sus limitaciones, ¿no? Pero los modelos matemáticos son una herramienta que no deben faltar en el arsenal de los epidemiólogos, ¿no? Y en todos los países. Nosotros como CDC ya venimos trabajando estas herramientas, ¿no? Se han implementado ya y estamos aplicando a diferentes enfermedades, ¿no? Creo que Sergio en su charla de la mañana les explicó, les dio algunos ejemplos. Hemos estado trabajando en dengue, ahora en viruela del mono, también en COVID, ¿no? Diferentes modelos para poder predecir o poder ver el curso de una enfermedad. Entonces los modelos son muy útiles para salud pública. Obviamente hay algunos requisitos para poder hacer modelos matemáticos. No es que los modelos, en realidad, si uno tiene una ecuación diferencial, uno lo puede hacer una simulación en cualquier paquete, lenguaje de programación, ya sea Python o R o MATLAB, ¿no? Matemática, cualquier programa, pero en realidad el hacer modelos requiere de un grupo multidisciplinario de personas, ¿no? Donde intervienen epidemiólogos, matemáticos, científicos de datos, científicos computacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Porque en realidad hacer un modelo es una tarea compleja, ¿no? Porque demanda de que yo conozca bien la enfermedad, ¿no? Cómo es su dinámica de transmisión, para poder generar modelos que me ayuden a poder entender esta enfermedad, ¿no? Y estos modelos son claves porque cuando yo tenga un modelo para una enfermedad, yo puedo hacer simulaciones. ¿Qué pasa si se incrementa la transmisión? ¿Qué pasa si tengo una intervención? ¿No? ¿Qué pasa si vacuno? Entonces, esas cosas se pueden ir aplicando a estos modelos matemáticos y nos pueden dar una idea de qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Bien, hacer un modelo no es una cosa sencilla, ¿no? Porque no solamente es desarrollar una ecuación diferencial y solucionarla, no, sino requiere de varias cosas, ¿no? Primero, requiere de que yo defina bien un objetivo o qué sistema es el que yo voy a modelar, ¿no? Y ahí hay que responder al por qué cosa es lo que estoy buscando con este modelo, ¿no? Qué cosa es lo que quiero conocer con este modelo, ¿ok? Es como si yo hiciera una investigación científica, ¿no? Yo me planteo mi pregunta y en función a una pregunta yo trabajo con el modelo, ¿no? Pero este modelo tiene varios componentes, ¿no? Uno es el modelo per se, otros las variables que constituyen el modelo y otros son los parámetros del modelo, ¿no? Entonces yo para desarrollar un modelo necesito conocer, primero formular el modelo, definir mis variables y mis parámetros y a través de esos parámetros, ¿no? Poder empezar a hacer las simulaciones y poder solucionar el modelo y generar los escenarios, ¿no? Y ahí pues necesito saber varias cosas, ¿no? ¿Qué es lo que conozco? ¿Qué información tengo sobre esta enfermedad? ¿Qué es lo que puedo asumir? ¿No? Porque a veces no hay toda la información disponible, ¿no? ¿Cómo es que voy a abordar este modelo? ¿O cómo es que voy a mejorar el modelo? Y luego ya cuando ya tengo el modelo listo, voy a la otra fase, ¿no? O sea, ok, puedo predecir bien con este modelo, las predicciones que voy a obtener con este modelo son predicciones válidas, ¿no? Y ahí para eso obviamente hay que evaluar, ¿no? La capacidad de predecir el modelo, ¿no? Estas predicciones son buenas, pues yo puedo hacer un modelo y puedo colocar una serie de parámetros o de variables y lo que me bote el modelo de repente no es lo más adecuado, ¿no? Y una vez que
analizo eso, rápidamente me voy a preguntar, ok, ¿son válidas, son aceptables estas predicciones? ¿Están de acuerdo a la historia natural de la enfermedad? ¿Está de acuerdo a la dinámica de transmisión de la enfermedad? ¿No? Entonces, es todo un proceso de construcción, un modelo matemático, ¿ok? Entonces, es importante tener en cuenta eso, porque a veces pensamos, pues, que hacer un modelo es cosa sencilla, ¿no? Requiere bastante trabajo previo para poder hacer un modelo matemático. Ok, ¿cómo se plantea un modelo? Vamos a ir viendo un poco cómo es que yo planteo un modelo matemático. Primero, necesito identificar un problema de la vida real, ¿no? ¿Qué problema es el que quiero modelar? ¿Qué sistema, no? Luego, en función a eso, voy a construir el modelo. Ok, este sistema o este problema tiene tales componentes, ¿no? Una vez que hago ese modelo, entonces lo que voy a hacer es buscar los datos. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuál es la tasa de transmisión? ¿La tasa de recuperación? Etcétera, etcétera. Y si tengo datos de la vigilancia, puedo usar esos datos, ¿no? Para poder mejorar mi modelo, ¿no? Y una vez que hago eso, recién voy a trabajar una solución computacional, ¿ok? Ok, estas ecuaciones diferenciales, ¿cómo las voy a solucionar? ¿Qué algoritmo voy a utilizar? Y una vez que hago eso, ya voy a interpretar los resultados, ¿ok? Y voy a ver, ok, este modelo me está arrojando resultados correctos, ¿no? Me está arrojando resultados que son válidos, creíbles, ¿no? Pero si no me arroja este modelo esos resultados, tengo que volver a replantear todo, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso es importante que cuando uno va a hacer algún modelo matemático, lo que yo siempre digo, tiene que conocer la enfermedad, tiene que conocer todas las aristas o la dinámica de esta enfermedad, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando hay enfermedades nuevas? Como el COVID, como en este caso la viruela del mono, ¿no? Fuera de África, conociendo un poco lo que pasaba en África, pero obviamente lo que está pasando fuera de África es diferente. Entonces ahí podemos utilizar proxies, ¿no? Cuando salió este tema del COVID, empezamos a mirar, ¿no? En influenza, ¿no? Cómo eran los modelos de influenza, si se podían usar, se podían replicar, qué cosas teníamos que cambiar, ¿no? Entonces lo mismo ahora, ¿no? O sea, cada enfermedad es un reto, ¿no? Pero para eso necesitamos, pues, trabajar, involucrarnos en tratar de conocer más sobre la enfermedad para poder hacer un modelo matemático, ¿ok? Aquí ya les presento en esta lámina algo más detallado, porque en la lámina anterior son 5 procesos, ¿no? Resumidos, pero ya esto implica más cosas, ¿no? Una vez que identifico el problema, tengo que identificar cuál es la meta del modelo, o sea, qué quiero que el modelo haga, ¿no? Luego construyo el modelo, luego identifico las fuentes de datos, luego colecto y analizo datos, escojo un algoritmo para solucionar el modelo, ¿no? Voy a alimentar mi modelo con los inputs, ¿no? Voy a incluirle los datos a mi modelo, ¿no? Voy a generar datos con toda esa información que tengo, ¿no? Una base de datos que el modelo pueda usar para poder correr, luego hago la simulación, ¿no? Analizo los resultados, escribo el reporte e interpreto los resultados, ¿no? O sea, como ven, es un proceso que es largo, ¿no? Es un proceso que demanda, pues, bastante trabajo, ¿ok? Para poder generar un modelo matemático. Y, obviamente, para eso yo necesito conocer, como les decía, la dinámica de transmisión de las enfermedades, ¿no? Necesito conocer cómo se transmite la enfermedad, cuál es su periodo de incubación, su tasa de ataque, etcétera, etcétera. Cuál es la incidencia, cómo se comportan, si hay mortalidad o no, ¿ok? Entonces, esas cosas que son datos epidemiológicos también tengo que conocerlos para poder plantear adecuadamente el modelo matemático. Y generalmente los modelos matemáticos lo que hacen es tratar de reproducir la historia natural de la enfermedad, ¿no? Acá tenemos una enfermedad viral cualquiera, ¿no? Una persona es susceptible, ¿no? De enfermar a cualquier enfermedad, ¿no? Si es que no está vacunado o no ha tenido la enfermedad antes, luego se expone, luego se vuelve infeccioso, ¿no? ¿Ok? Y luego de un cierto tiempo ya se recupera, puede generar una inmunidad duradera, una inmunidad parcial, o no puede generar inmunidad de repente producto de la infección, ¿no? Y ahí también tiene que ver, ok, ¿qué ocurre? ¿Cuánto tiempo va a durar la enfermedad, ¿no? ¿Cómo se replica el virus? Después de cuánto tiempo se produce el pico más, o la carga viral más alta, ¿no? ¿Cómo es la respuesta inmune? ¿Hay respuesta inmune o no? O sea, son cosas que tenemos que tener en cuenta para poder plantear un modelo matemático. Y para poder plantear un modelo matemático hay una metodología sencilla que se llama el diagrama de caja, ¿no?
Entonces yo lo primero que tengo que definir es, ok, ¿cuáles son los componentes de mi modelo? ¿No? En este caso, estoy presentando un modelo sencillo, donde tenemos una población que es susceptible, tenemos una vez que es susceptible, estas personas se pueden infectar y pueden luego recuperarse, ¿no? Entonces, pero acá tenemos otros factores que intervienen dentro de esta dinámica de la enfermedad, ¿no? Aquí estamos suponiendo, pues, que hay personas, nacimientos, ¿no? Y eso que va a incrementar el número de susceptibles. También podemos incluir en el modelo a migrantes, ¿no? Personas que ingresan a esa zona donde se produce la enfermedad, gente nueva y susceptible, ¿no? Entonces también acá estamos incluyendo, por ejemplo, el factor de muerte, ¿no? Que quiere decir que estos susceptibles pueden morir por cualquier otra cosa, ¿no? Entonces eso también va eliminando susceptibles a lo largo de toda la evolución, pues, de una epidemia, ¿no? Se dura bastante tiempo. Luego estoy incluyendo un parámetro, ¿no? O sea, los susceptibles, para que pasen a infectados, tiene que haber una tasa de transmisión. Entonces tengo que definir también esa tasa de transmisión. Dentro de los infectados, una vez que se infecta, esa persona puede fallecer, ya sea por muerte por otra causa o muerte directamente por la enfermedad, ¿no? Luego estas personas, después de un tiempo de enfermedad, se va a recuperar, ¿no? O en este caso se puede volver inmune o no. Y también tengo que saber cuál es la tasa de recuperación, ¿ok? Lo mismo también aquí, ¿no? Con las muertes, ¿no? Esa persona que es recuperada también se puede morir, ¿no? Por otra cosa, ¿no? Y también aquí le he agregado a este diagrama de cajas, ¿no? Que estas personas, una vez que se recuperan, muchas de ellas regresan a ser susceptibles, ¿no? Porque pierden la protección, ¿no? Inmune, porque esta enfermedad o este virus, lo que estemos modelando, no genera inmunidad duradera, ¿no? Entonces, así es como yo tengo que definir, ¿no? A los componentes de mi modelo matemático, ¿ok? De la enfermedad que yo quiero trabajar. Entonces, veamos cómo es que se obtienen estas ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, ya tengo mi diagrama de caja, ahora quiero ver cómo se obtienen las ecuaciones diferenciales para poder trabajar. Bueno, hay diferentes tipos de modelos. Creo que Sergio en la mañana les explicó que hay varios tipos de modelos: modelos estocásticos, determinísticos, modelos basados en agentes, ¿no? Cada modelo tiene su particularidad. Ahora yo estoy hablando de modelos determinísticos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? Yo tengo acá este modelo SIR, que es un modelo más sencillo que hay, ¿no? También hay el SI, susceptible infectado, ¿no? Y acá tenemos el modelo susceptible, infectado y recuperado. Tenemos cuatro cajas, ¿no? 4 componentes del modelo, ¿no? Entonces, esta persona que es susceptible, para que se infecte, tiene que infectarse a través de el parámetro beta, que es la tasa de transmisión, ¿ok? ¿No? La tasa de contacto, ¿ok? Pero para que esta persona susceptible se infecte, tiene que ponerse en contacto con una persona infectada, ¿no? Luego esta persona infectada va a ser recuperado, entonces tengo que saber cuál es la tasa de recuperación. Ok, entonces, ¿cómo creo mi ecuación diferencial, no? Primero defino mi ecuación diferencial de, ¿no? De S de T, ¿ok? Y luego voy a decir, ok, miro las flechitas, ¿no? ¿Qué flechas salen o qué flechas entran a la caja? ¿Ok? Todo lo que sale es negativo. Todo lo que entre es positivo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, de la caja de susceptibles, tengo una sola flechita que sale de acá, ¿no? Entonces, va a haber, ese término va a salir como negativo, menos, ¿no? Pero ¿qué cosa es lo que va a salir, ¿no? Entonces, para que se produzca para identificar ese término de la ecuación, tengo que ver, ok, los susceptibles multiplicado por la tasa de contagio, ¿no? O la tasa de transmisión, y eso obviamente multiplicado por los infectados, ¿ok? ¿Por qué? Porque uno se infecta, ¿no? Cuando es susceptible, cuando se pone en contacto con el infectado, ¿ok? Entonces, el primer término que voy a incluir a esta ecuación sería menos beta por I por S, ¿ok? Ya salió nuestra primera ecuación diferencial, ¿no? Como ustedes se pueden dar cuenta, cada caja tiene que tener una ecuación diferencial, ¿no? Luego, para la cajita número 2, miren, tenemos esta de aquí, flechita que entra, y esta flechita que sale, ¿ok? Pero como esta flechita que entra ya la sabemos, ¿no? Menos beta por I por S, pasa al otro lado, ¿no? Acuérdense, cuando entra sale positivo, ¿no? Pasa positivo. Entonces sería beta por I por S, ¿no? Pero positivo. En cambio, esta otra flechita que sale de la caja I,
¿no? Sale como negativo, por eso es menos, ¿ok? ¿Y qué cosa es esto? Esto es la tasa de recuperación, ¿no? Entonces, para eso multiplico la tasa de recuperación por el número de infectados que están en ese momento, ¿no? Sería menos gamma por I, ¿ok? Ya tenemos la segunda ecuación diferencial, ¿ok? Luego la última, esta R, que es la caja de recuperados, ¿no? Hay una sola flecha que entra, ¿ok? Entonces, esa flecha que entra va a ser positiva, ¿ok? Por eso sale acá positivo. Que sería lo mismo, ¿no? El término anterior, I por gamma, pero en este caso va a ser positivo, ¿ok? Entonces, así es como se construye, pues, las ecuaciones diferenciales de este modelo de compartimiento, ¿no? Bueno, este es un modelo sencillo, así que las ecuaciones salen rápidamente, pero hay un modelo mucho más complejo, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es para que tengan una idea nada más de cómo es que se obtienen las ecuaciones diferenciales, ¿ok? Entonces, esta ecuación diferencial la vamos a llevar a un software. En este caso, el R, Python, Matemática, MATLAB, cualquier software que tenga algoritmos para solucionar, ¿no? Ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, con esto de acá, nosotros vamos a, en este caso, nosotros trabajamos con R o con Python, generalmente con R trabajamos estos análisis. Ahí es donde vamos a solucionar esta ecuación diferencial y vamos a hacer las simulaciones, ¿no? Mañana Sergio les va a enseñar cómo es que se hace estas simulaciones, ¿no? A- Usando el software R, ¿ok? Bien, y acá vamos ahora a una segunda parte de esta presentación donde vamos a trabajar algunos conceptos importantes. Entonces, la primera parte ya les he explicado básicamente, ¿no? ¿Por qué es importante los modelos matemáticos? ¿Cómo se construye un modelo matemático? Como ya ven, ustedes es todo un proceso, es como hacer todo un proyecto de investigación, ¿no? Se plantea la pregunta, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también hemos visto cómo es que a través del diagrama de cajas uno puede obtener las ecuaciones diferenciales, ¿ok? Entonces eso ustedes en la práctica lo van a hacer mañana. Sergio les va a explicar un poco cómo con el R yo esta ecuación diferencial del modelo SIR lo puedo solucionar, hacer una simulación, ¿no? Y luego vamos a hacer algunos ejercicios de cambiar parámetros para ver cómo se va comportando la curva epidémica si es que se incrementa la infecciosidad o hay un tratamiento, ¿no? Entonces esas simulaciones se van a hacer mañana. Pero vamos a ir definiendo algunos conceptos que vamos a necesitar para esa práctica. Uno es el número reproductivo básico y el número reproductivo efectivo, ¿ok? Eso es importante, son dos conceptos de epidemiología matemática que es clave conocer, ¿no? Y eso se ha hecho famoso durante la pandemia, ¿no? En la pandemia se hablaba bastante de este número reproductivo básico, número reproductivo efectivo. Inclusive los medios le decían el factor R, ¿no? Le habían puesto un nombre. Ok, estos dos numeritos son claves, ¿no? Para poder entender cómo es que va a evolucionar una epidemia, ¿no? Entonces, el número reproductivo básico lo que hace es hablarme de la transmisibilidad de una enfermedad. Y se calcula al inicio de la epidemia, ¿no? Al inicio de la epidemia nosotros calculamos ese número reproductivo básico, justo cuando al inicio de la curva, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, acá hay una curva. Entonces, al inicio de la curva es donde nosotros, en la fase de crecimiento exponencial o subexponencial, es donde nosotros calculamos el número reproductivo básico. Pero luego, una vez que la epidemia ya está evolucionando y también están en pie, se implementan las medidas, ya el número reproductivo básico ya no sirve. Y se implementa el número reproductivo efectivo, ¿no? Y es el que usamos para monitorizar cómo es que va desarrollándose la epidemia, ¿no? Entonces vamos a ver acá, en estos dos gráficos, en el primer gráfico, disculpen, vamos a ver aquí el número reproductivo básico, ¿no? En el eje Y y el tiempo en días, y vemos acá una línea roja, ¿ok? Que está en 1, marca el 1. Entonces, todo lo que está por encima de 1, ¿ok? Si el número reproductivo está por encima de 1, significa que hay alta transmisión. Lo que está por debajo de 1 significa ya que la enfermedad va a terminar, va a desaparecer, ¿no? Pero esta enfermedad se puede quedar en 1, ¿no? El número reproductivo básico se puede quedar en 1, el efectivo, disculpe. Y eso significa que la enfermedad se va a hacer endémica, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, tienen tres opciones, ¿no? Que esté por encima de 1, cuando está por encima de 1 significa que hay una alta transmisión, ¿no? El número reproductivo efectivo. Cuando es 1 significa que esa enfermedad se va a volver endémica, lo que va a ocurrir con COVID, por ejemplo, ¿no?
y cuando está por debajo de 1 significa que esta enfermedad ya va a desaparecer, ¿no? Pero ¿qué cosa es el número reproductivo básico? El número reproductivo básico no es sino el número promedio de personas que resultan infectadas después de que una persona infecciosa ingresa a una población 100% susceptible, ¿no? Ese es el número reproductivo básico, ¿ok? Y el número reproductivo efectivo es básicamente la multiplicación del número reproductivo básico por la proporción de personas que todavía son susceptibles. Entonces, el número reproductivo efectivo es el que va a ir disminuyendo, ¿no? Hasta hacerse 0 si es que la enfermedad desaparece, o quedarse en 1, ¿no? Si es que la enfermedad se vuelve endémica, ¿no? Entonces aquí, en esta segunda figura de acá, vemos que cuando crece la curva, ¿no? Cuando crecen los casos, el número reproductivo básico es alto, ¿no? Y cuando empieza a caer los casos, el número reproductivo efectivo, disculpe, va a empezar a disminuir, ¿no? ¿Ok? Es un poco la correlación entre la curva con el número reproductivo efectivo. Entonces es un concepto importante, ¿no? Yo me acuerdo que cuando en el año 2009, ¿no? Hubo la epidemia de H1N1, la pandemia de H1N1, nosotros inmediatamente con los datos estimamos el número reproductivo básico, ¿no? Y nos dimos cuenta pues que era un número reproductivo que era 1.3, que era un número reproductivo que era similar, ¿no? A la gripe estacional. Entonces dijimos, bueno, con ese número reproductivo difícilmente esta pandemia de H1N1 va a causar muchos estragos. Pero cuando se produjo la pandemia de COVID, también hicimos el cálculo del número reproductivo básico, y era pues, salió 2.3, ¿no? O 2.2. Pues ahí sí dijimos, ok, esto sí va a tener un impacto grande en la población. Mientras más grande es el número reproductivo básico, significa que el impacto de la epidemia sobre una población va a ser mucho mayor, ¿ok? Entonces, es una utilidad importante del número reproductivo básico y el número reproductivo efectivo, ¿no? Nosotros durante toda la pandemia hemos ido monitorizando el número reproductivo efectivo para ver en qué fase estábamos ya terminando cada ola, ¿no? ¿Ok? Porque cuando terminaba cada ola, el número reproductivo efectivo se iba debajo de 1, ¿no? Cuando empezaba otra ola, subía nuevamente por encima de 1, ¿no? Ok. Otro punto importante es el tiempo de generación, el intervalo serial. Este parámetro es clave porque se utiliza para el cálculo del número reproductivo básico o también para la solución de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, el intervalo tiempo de generación es desde que la persona se infecta hasta la infección primaria, hasta la infección secundaria, ¿no? Hasta el segundo caso, ¿no? Y el intervalo serial básicamente es desde que inicia los síntomas, ¿no? La persona que es infecciosa hasta que inicia los síntomas de la otra persona a la cual ha contagiado, ¿no? Y ese intervalo es importante porque nos ayuda pues a calibrar nuestros modelos, ¿no? El tiempo de generación es difícil de calcular porque tenemos que saber en qué momento se infectó esa persona, ¿no? Y a veces no se sabe. ¿Qué otra cosa importante con respecto a las epidemias? Es el tamaño crítico de la comunidad. ¿A qué se refiere eso? O en inglés el critical community size, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Significa que para que las epidemias puedan desarrollarse, ¿ok? Necesitan un tamaño de la población para que la epidemia pueda persistir en la comunidad. Si el tamaño de la población es muy pequeña, la epidemia no persiste y rápidamente termina, ¿no? Y esto es un poco como para COVID, por ejemplo. ¿Dónde creen que la pandemia de COVID ha estado activa? Básicamente en las grandes ciudades, ¿verdad? O en las capitales de departamento, ¿no? Pero en las zonas rurales, en realidad, como la población es mucho más pequeña, ahí la epidemia no puede persistir. Rápidamente termina, ¿no? Entonces, el tamaño crítico de la comunidad es importante, ¿no? Ya que es un ejemplo de un artículo que publicamos sobre dengue, ¿no? Vemos que a mayor tamaño, ¿no? de la población, es mucho más probable que el dengue persista en esas comunidades, ¿no? Eso es un número, eso es un concepto importante, ¿no? Porque en las zonas rurales o que tienen muy poca población, en las ciudades menos de 100.000 habitantes, es difícil que persista una enfermedad, ¿no? Bien, otro concepto clave es la matriz de contacto, ¿no? Generalmente cuando una persona se relaciona día a día con diferentes personas, ¿no? Ya sea con su familia, con sus hijos menores o con sus amigos, ¿no? Generalmente, como ustedes pueden ver en esta matriz de contacto, las personas tienden a relacionarse
con personas de su misma edad, ¿no? De su misma edad. Pero también se relacionan con personas de otra edad, en este caso son los padres con sus hijos, ¿no? Y otro punto clave de esta matriz de contacto que se tiene que tener en cuenta cuando uno va a hacer modelamiento matemático, ¿no? Es que los grupos donde hay mayor contacto son los niños pequeños, ¿no? ¿Ok? Y los niños también, ¿no? De 10 a 20 años a los adolescentes, ¿no? Y eso se hace porque se produce eso por el colegio, ¿no? Los niños pequeñitos van al colegio y los adolescentes también, y ahí es donde tienen mayor número de contactos, ¿ok? Entonces es un grupo importante. Y esa es la razón de por qué para influenza, por ejemplo, cuando hay pandemia de influenza se cierran los colegios, ¿no? Por el mayor contacto que hay en estos grupos poblacionales, ¿no? Esa es la razón. Bien, eso quería comentarles rápidamente sobre esta parte de modelamiento matemático. Ya el día de mañana, Sergio les va a explicar un poco cómo es que estos modelos, ¿no? Y estas ecuaciones diferenciales se pueden solucionar en el software R, ¿no? En el lenguaje de programación R, y cómo es que podemos hacer simulaciones para poder entender el comportamiento de cualquier enfermedad. Ok, gracias. Muchas gracias, doctor Monaico. Tenemos una pregunta que nos dejan en Zoom. ¿En qué tipo de enfermedades es más difícil hacer un modelo matemático o de tener éxito con ese modelo? Bueno, en realidad se puede hacer modelos matemáticos con cualquier enfermedad, ¿no? No hay ninguna restricción. Obviamente el reto básico está en entender la información, ¿no? O sea, entender los parámetros, tener los datos para poder modelar. Porque uno puede hacer un modelo teórico, ¿no? Uno puede hacer un modelo teórico, pero la idea es que este modelo se pueda ajustar a los datos, ¿no? Para poder usar esa información de los datos para poder calcular los parámetros, ¿no? Entonces, el reto básicamente de los modelos, ¿no? Está en tener la información, ¿no? Y si hay modelos que son muy complejos, donde se requieren muchos datos, también es otro problema, porque a veces hay datos que no hay, ¿no? Y tenemos que asumir o suponer algunas cosas que a veces también afectan el modelo, ¿no? Porque esas suposiciones no están basadas en los datos. Pero en realidad cualquier enfermedad se puede modelar, ya sea enfermedad transmisible, no transmisible, inclusive sistemas, ¿no? Se puede modelar sistema de buses, ¿no? Se puede modelar, por ejemplo, una fábrica, ¿no? En realidad, estas herramientas son muy importantes, ¿no? Bueno, ya no hay más preguntas, doctor Monaico. ¿Alguna recomendación final a quienes nos están? Ah, sí. Acaba de llegarnos una última pregunta para ir culminando ya con esta ponencia. ¿Cuáles son los mejores software o aplicaciones para llevar el modelo? Bueno, en realidad hay diferentes alternativas, ¿no? Bueno, particularmente yo recomiendo R o Python, que es donde nosotros trabajamos. También yo he trabajado con MATLAB, se puede trabajar con MATLAB, aunque MATLAB es un software de pago. También hay otros softwares de pago que son muy buenos, matemática, por ejemplo, ¿no? Pero yo les recomiendo software libre, ¿no? R y Python, que es software libre que son muy buenos para hacer modelamiento matemático, tienen muchas librerías, ¿no? Y no requieren pues pagar, ¿no? No requieren pagar. También hay otros software que son para modelos dinámicos, por ejemplo, como Benzing, ¿no? Pero sí se requiere pagar, ¿no? Y algunos software son costosos, te pueden costar pues $2,000, ¿no? $3,000, ¿ok? Entonces, es importante escoger un software, ¿no? Para poder modelar. Nosotros, acá en el CDC, trabajamos con R y Python y nos va muy bien, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor Monaico, por su exposición. Ha sido importante conocer hoy dos temas junto a usted sobre la perspectiva de la viruela del mono y la situación, además de la introducción al modelamiento matemático en salud pública, y como usted lo mencionó, mañana a las 4 de la tarde se va a ver ya la parte práctica a cargo del matemático Sergio Luque. Muchas gracias, doctor Monaico. Muchas gracias. Bueno, les hago recordar antes de retirarnos de Zoom que mañana desde las 9 de la mañana tenemos evidencias en salud pública generados por la Dirección de Vigilancia en Salud Pública. Hay diferentes temas como por ejemplo efectividad de las vacunas, conocimientos, actitudes y prácticas de enfermedades de Zika, un estudio mixto, dengue y clima, desigualdad en la mortalidad neonatal del Perú generada por la pobreza y la educación del 2020.
2011 al 2019, comunicación en salud pública, anales de redes egocéntricas. Aquí tenemos un invitado internacional, estará el doctor Mariano Canamori de la Universidad de Miami para exponernos ese tema. Y al mediodía de mañana tenemos el costo de la doble carga de la malnutrición, impacto social y económico en el Perú, a cargo del doctor Aníbal Velázquez Valdivia del Programa Mundial de Alimentos. Nos esperamos mañana a partir de las 9 de la mañana. Recuerden, el link sigue siendo el mismo de aquí hasta el día viernes, así que se pueden ir conectando mañana desde muy temprano antes que pueda llenarse la casilla de participantes que solo tenemos por Zoom 500, pero a través de Facebook y YouTube sí es indeterminado. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y si algún dato se han perdido de nuestras ponencias, pueden volverlo a ver ingresando a Facebook en CDC Perú Oficial o nuestro canal de YouTube como CDC Perú. Muchas gracias y nos reencontramos el día de mañana.